Bueno, este es el segundo micro a cargo de Mariano Quina, abogado, docente universitario, un joven estudioso que nos conocemos desde hace muchos años y que ha tenido la gentileza de acercarnos sus conocimientos en cuestiones de doctrina nacional. Esperamos entonces de que ustedes, amigos, nos formulen las preguntas, objeciones, correcciones, todo lo que sea de interés, escribiendo al correo que figura acá al pie de la pantalla. Bueno, Mariano, adelante. ¿Qué tal? Bueno, estamos nuevamente con otro micro de doctrina justicialista, un espacio para la reflexión de lo que es nuestra identidad nacional a través del esclarecimiento o el aporte sobre algunos conceptos que muchas veces se repiten en la superficie, pero no se reflexiona sobre su etimología, sobre su verdadera conceptualización. Como veníamos diciendo en el micro anterior, donde hablamos de doctrina justicialista en términos generales, ahora vamos a ir a la palabra doctrina. Es una palabra que tiene una etimología en griego, doxa, que significa aquello sobre lo que se predica, ¿no es cierto? La doxa era ese ejercicio que se hacía sobre aquello que se predica. Es decir, tiene un objeto que es mucho más pesado y la doctrina lo que hace es la forma de prédica de esas conceptualizaciones más duras o más densas. Bueno, en el justicialismo, en la historia del peronismo, se tomó esta palabra doctrina y tomó un volumen muy fuerte, tiene una carga emotiva muy importante. Uno de los ejes de nuestros micros va a ser que las fuentes que vamos a citar van a ser todas de Perón. Nosotros tratamos de hacer Perón por Perón. Es decir, si tuvimos en algún momento a alguien que se puso a escribir y actuó bajo las mismas coherencias, en una misma coherencia, es el propio Perón. Entonces nos parece interesante volver a sus textos como guía para la reflexión y para que podamos participar todos. Vamos entonces, si te parece, Mati, a la placa número 1, que es la definición de doctrina. Fíjense la definición que da Perón sobre doctrina. Dice, es la expresión de las ideas permanentes de una cultura. Les recomiendo ver el primer micro que hicimos, donde hablamos de ese devenir histórico y de cómo esa expresión cultural se vuelve doctrina, se vuelve un corpus doctrinario con una praxis política y con categorías definidas. Bien, acá aparece la palabra de Perón diciéndolo, es la expresión de las ideas permanentes de una cultura. Pero después agrega algo que me acuerdo cuando esto lo leímos, nos pareció siempre interesante, que es, son exposiciones sintéticas, dice Perón, la doctrina. ¿De qué? Son grandes líneas de orientación y representan en sí, en su propia síntesis, el enunciado de innumerables problemas. Y nos parece de una sabiduría esto, porque es cierto, uno dice independencia económica, uno afirma con vehemencia soberanía política, justicia social, pero encierran en su seno enormes complejidades. Perón esto no lo deja a la deriva, sino que va a dar una metodología de cómo poder llegar a que esto tenga resultado. Porque si bien son muchas veces líneas de orientación pesadas, gravosas en sus contenidos, hay una forma de desplegarlo esto. Y fíjense en la placa 2 cómo se desarrolla o se despliega la doctrina. Esto, para quien les interese, esto está en conducción política, ¿no es cierto? Ese conjunto de clases que Perón dio en la Escuela Superior Peronista. Bueno, ahí van a ver estos conceptos. Esto es una síntesis, una sinopsis de una parte de esas clases que dio Perón y que después se publicaron bajo el título de Conducción Política. Bueno, ¿cómo se desarrolla esto? Es decir, este rollo gordo y complicado que es la doctrina, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo desplegamos en la mesa? Bueno, él va a decir que la doctrina tiene tres
escalones o 3 categorías o niveles para desenredar el embrollo. El primero es la doctrina en sí, el enunciado. Luego viene la teoría y después vienen las formas de ejecución de esa teoría y de esa doctrina. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede claro. Fíjense, en el primer escalón, en doctrina, podríamos poner cualquier frase apotegma que se nos venga a la cabeza. Por ejemplo, independencia económica, ¿no es cierto? Una de las banderas, independencia económica. Ese lo deberíamos colocar en el primero, en doctrina. Poner al lado independencia económica. Ahora, ¿qué teorías van a ser las formulaciones necesarias para esa independencia económica? Bueno, y ahí aparecen los sectores universitarios, ahí aparecen los académicos, los técnicos, la especialidad científica, que va a desarrollar las herramientas cognitivas para poder concretar ese principio doctrinario. Una que se me ocurre es, por ejemplo, si estamos hablando de independencia económica, en la teoría podríamos hablar de la teoría de la industrialización, ¿no es cierto? La teoría del modelo sustitutivo de importaciones, la teoría de la industria pesada, donde se mezclan cuestiones presupuestarias, de ingeniería y de macroeconomía. Y después tenemos las formas de ejecución. ¿Y qué son las formas de ejecución? Bueno, es con esa doctrina y con esa teoría que nos va a dar las herramientas de expresión y de aplicación de esa doctrina, hacer una ley, hacer un decreto, establecer un plan quinquenal, ¿no es cierto? El acto de gobierno o el acto administrativo que va a formular e instrumentar esa doctrina explicada y apoyada por esas teorías. Si les parece, esto es como una estantería. Uno puede poner en doctrina lo que le parezca, justicia social puede poner, y la teoría puede ser la teoría del desarrollo del trabajo, de la capacitación, relaciones laborales, convenios colectivos, es decir, entra el mundo del derecho laboral, el mundo de las relaciones del trabajo, el mundo de la seguridad y de la higiene, no sé, pueden haber miles de aplicaciones científicas que van a formular técnicamente lo que la doctrina quiere. Y lo que la doctrina quiere es lo que el pueblo quiere. Porque si atamos este micro con el anterior, esta doctrina no es fruto de un laboratorio, sino que es expresión de una cultura popular. Bien, ahora, las vías de aplicación y de existencia de esta doctrina, de esta teoría, de esta forma de ejecución, también Perón las explica, y para eso vamos a la otra placa, que es la placa número 3, que es cómo se llega a que la doctrina se difunda, cómo se llega a tener los cuadros técnicos necesarios para su instrumentación y cómo se llega a la ejecución coherente de esta doctrina y de esta teoría. Bueno, y acá, en conducción, Perón es muy claro y nos dice, cada una de estos 3 niveles o de estos 3 escalones van por vías diferentes. La doctrina se inculca, dice Perón, en el alma. Tiene que ver con los métodos persuasivos, tiene que ver con escuchar al otro, con observar al otro. Ahí Perón dice, miren que Dios nos dio solamente una boca, pero nos dio 2 ojos y nos dio 2 orejas. Es muy importante escuchar, es muy importante observar la realidad y hablar poco, pero encontrar métodos persuasivos para que esta prédica de la doctrina quede inculcada en el alma. Una vez que se prende la llamita de esta doctrina, es muy difícil apagarla, por más que la quieran deformar o desorientar. Bueno, Perón da muchos ejemplos de esto, que son muy interesantes, los van a encontrar también en el libro de Conducción Política, Perón profesor en la Escuela Superior Peronista, ¿no es cierto? Bien, entonces, si bien la doctrina se inculca,
de una manera persuasiva, de una manera intuitiva, hasta irracional en muchas cosas, sentimental, afectiva. La teoría, por el contrario, se aprende en los estrados académicos, se aprende en facultades, en universidades nacionales, se aprende de una manera discipular. Tiene que haber escuelas a nivel terciario o universitario que expliquen estas teorías, que desarrollen aquella doctrina. Entonces, teniendo esto en marcha, una vez que se toma el poder, diría Perón, la ejecución sería entonces la realización de la teoría envuelta, dice Perón, en la mística de la doctrina. Entonces ahí tendríamos los tres componentes en una marcha dinámica y armoniosa: doctrina, teoría y formas de ejecución. La forma de ejecución, como decíamos antes, puede ser un plan quinquenal, puede ser una ley, puede ser una resolución, un decreto, actos de gobierno de diferentes niveles. Bien, teniendo entonces claro lo que es una doctrina, luego entramos finalmente en un debate que es la actualización doctrinaria. ¿Qué elementos o qué aspectos de la doctrina son pasibles de actualización y cuáles no? Ahí hay una frasecita fíjate, Mati, en la placa 4, que Perón dice: nada harían con un viejo o con un muerto. Con la doctrina lo harían todo e impulsarían la evolución del país, adecuando la doctrina al momento histórico. Adecuando la doctrina al momento histórico. Los niveles de adecuación y de actualización de esa doctrina es un debate que debemos dar en forma colectiva a través de herramientas como el Renacimiento y otros espacios orgánicos, donde se piense cuáles son esos aspectos actualizables y cuáles no. Nosotros, en principio, creemos que hay un núcleo pétreo, un segmento inconmovible que no es pasible de actualización, que son las banderas tradicionales del peronismo y algunas cosas más. Esto es un debate, por supuesto, que excede totalmente el micro y que realmente deberíamos nos debemos, como argentinas y argentinos, una explicación de esto, una reflexión conjunta y ordenada de esto. Porque muchas veces, bajo el pretexto de actualizar la doctrina, entran otras tradiciones políticas a jugar que nada tienen que ver con el origen histórico y práctico del peronismo y del justicialismo como filosofía, y que realmente terminan desnaturalizando el justicialismo, el proceso político, porque no tiene nada que ver con nuestras banderas históricas. Ya habrá, si Dios quiere, oportunidad de ir avanzando sobre estos temas. Bien. ¿Qué importancia le da Perón a la prédica de la doctrina? Fundamental. Es más importante que los espacios organizados, que estén todos organizados en un mismo espacio, básicamente. Por eso Perón dice en el año 71, organizar es adoctrinar. Vamos a la placa número 5, la última. Fíjense lo que dice, porque muchas veces hay hoy en la política argentina, en lo que podríamos decir el campo del justicialismo, del pensamiento justicialista, o del peronismo vulgarmente dicho, hay un archipiélago de sellos, de conformaciones, y pareciera que ninguna puede concentrar al todo. Bueno, a no preocuparse con esto, porque lo que interesa es pensar de una misma manera, tener una unidad de concepción. Y esto es lo que Perón dice con organizar es adoctrinar. Fíjense, dice, no interesa tanto que los peronistas estén encuadrados en las organizaciones, como que en cada uno de ellos se haya inculcado nuestra doctrina y se haya desarrollado una mística. Es decir, si esto está hecho, no importa la cantidad de sellos o espacios que haya, porque llegado el momento y la coyuntura o el instante decisivo, todos van a responder de una misma manera, porque esa doctrina va a estar inculcada
y se habría desarrollado una mística. Este es el pensamiento de Perón al respecto. Y después, para entrar en la cancha grande, para jugar en las grandes ligas, como se dice, a las doctrinas se le debe pelear con nuestra doctrina. Es decir, si hoy se está hablando, está en boga esta categoría de poca rigurosidad científica, pero de mucha moda, que es el anarcocapitalismo, por ejemplo. Bueno, frente al anarcocapitalismo, frente al liberalismo o frente a otros totalitarismos, nosotros podríamos claramente oponernos con nuestra doctrina. Porque ahí, fíjense cómo termina, dice, frente a las doctrinas existentes, dice Perón, hay que oponer la doctrina peronista. Porque a una doctrina solo se la puede vencer con una doctrina mejor. Ahí está la fuerza y la importancia de esto, de compartir con ustedes un espacio de reflexión y poder hacernos carne de esto, que es un compromiso del presente y del futuro. Gracias.